Bien, amigos, viernes 31 de marzo del 2017. La luna está nueva y la Iglesia Católica Romana conmemora el día de Guido de Pomposa. Debe ser Guido Gómez Mazara. Benjamín Ramos y Renato García, el ex gobernador de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, y un diseñador de muebles excelente. Día Nacional de las Juntas de Vecinos, Día de los Documentos Libres. Ay, ¿qué será eso? La ley de libre acceso a la información, doctor. ¿Qué es eso, José? Documentos Un libres. invento de la UNESCO, alguna cosa. Bueno. Día de la Libertad en Malta. Bueno. ¿Y de quién se liberó Malta? Es un estado religioso, ¿tú sabías eso? Religioso. Sí, el Vaticano y Malta es casi lo mismo. Es una... ¿De quién? Un día como hoy nacieron Orlando Antonio Sayén Ornes, general paracaidista retirado, general Sayán. Se liberó del Reino Unido, doctor. Del Reino Unido se liberó Malta Del Reino Unido. en el 64. ¿Será que el Reino Unido dejó en banda? Ahí, Porque hay libertad por abandono. sí, ya no nos interesa. Sí, ya. No sirve para nada. Malta es o fue la segunda opción que tuvo la Iglesia Católica para hacer su sede ahí. El Vaticano hubiese estado ahí. El administrador de empresa Armando José Castillo, la periodista Nancy Moneró, el periodista Giovanni Matos, la estudiante Glorilil Carmina Mercedes Germán, la niña María de Dios Cohen Marmolejos, Consuelo Sosa, el doctor Juan Oleaga, Eddie Miguel Familia, empleado de ILR Comercial en San Pedro de Macorís. Y un día como hoy nació mi prima Daisy Risk Ángeles, de Lamarche, o viuda Lamarche, viuda del doctor Hugo Lamarche. A Daisy un abrazo, y a todos los que nacieron un día como hoy, salud y larga vida, si sobreviven. Seguimos con el ingeniero Cuello. Después de oír al doctor Castro y después de haber leído la prensa y ver los medios digitales, me recuerda una situación que surgió en una de las iglesias del país, de aquí de la capital, que había un cura que le decían que era medio loco. Ese cura es loco. Pues resulta que el cura loco un domingo se subió en el púlpito y le dijo a los feligreses: mire, yo le voy a pedir una cosa. Yo soy el párroco de aquí y generalmente yo dedico algunas horas del día a confesiones. Pues yo le voy a decir una vaina: miren, no se vayan a confesar porque yo no voy a dar confesión. Pues ya ustedes lo que dan es asco. ¿Y por qué lo dijo? Ustedes lo que dan es asco. Y yo quiero decir, cuando uno ve toda esta cosa, José, nos recuerda el caso de la conexión de las cloacas en la tubería de agua potable. Sí. Es lamentable. Yo creo que a veces uno también se harta de tantas cosas, ¿verdad? El cura No, loco. y pensar que tanto que se ha luchado por la democracia y hay innombrables. Oh, todavía. Sí. Hay gente que hay que
insinuarlo y picar el ojo para que tú te des cuenta quién es. Sí. Pero decirlo. Todavía con la democracia. Sí, muchos años de democracia. Todavía innombrable. Hay innombrables. No, pero que hay gente que, yo creo, José, que en parte eso tiene que ver con el asunto de que hay gente con tan buenas relaciones con la justicia, a propósito de la conexión de los tubos de las cloacas, que simplemente son gente que pueden optar por una acción judicial amparados en la influencia que tienen en la justicia en favor de una gente diciendo, ese señor me está difamando. Eso es lo que yo creo. Que quizás por eso hay innombrables todavía. Sí, pero mira, ahí hay un correo que mandan de una señora conocida que su hijo salió del gimnasio de ahí enfrente de aquí y lo pararon 8 policías vestidos de policía y le dijeron dame la jipeta. Y lo que ella describe ahí, yo te confieso que ni lo entiendo ni lo creo, porque lo que más se parece es que eran policías de verdad, por la forma en que ellos estaban actuando. Porque 8 personas vestidas de policía, pidiéndole a un muchacho que le entregue la jipeta. Esa es una. La otra es el caso de cómo esa joven jueza, en vez de defenderse y decir, bueno, vamos a ver mi caso, entonces lo que hace es que increpa al presidente de la Suprema y a su familia. Y le dice de todo, como si ella fuera una víctima en un caso que todo el mundo sabe de qué se trata. El caso del mismo Blas Peralta. Blas Peralta está en unas condiciones que posiblemente termine condenando a Mateo Aquino Febrillet. Si la cosa sigue como va. ¿Verdad? Van a decir que se suicidó Mateo Aquino. Entonces, con el tema de la policía, ayer se creó, José, una comisión de nuevo para combatir la delincuencia. Yo creo que hay algo que no se dijo, que ellos tienen una táctica en que posiblemente, a partir de ahora baje un poquito el asunto, pero hay algo que no está consignado ahí, por lo que tú dices, que las principales cosas, uno o pica un ojo o hace con el hocico así, ¿verdad? Y es que estamos volviendo, parece, a tiempos que creíamos que se habían superado cuando había un incremento de la delincuencia en un momento dado, en el pasado, y era con el propósito de desacreditar una gestión policial. Ahora en el propósito de incrementarle más problemas al gobierno de los que ya tiene. Estoy refiriéndome a que está ya constatado de que cuando se hace una llamada para un acto de delincuencia en algún lugar, la policía va, siempre va, pero va un poquito tarde, con conciencia de que llegando tarde van a desaparecer los sujetos. Y eso se está... los sujetos y los objetos. Y los pero objetos. Para que desaparezcan sujetos, los objetos, es que necesario llegar temprano. Sí. Entonces es contradictorio. Llegan las dos cosas. Se van las dos cosas. Ajá, el hay objeto, que llegar temprano y tarde. Sí. Llegamos pero tarde. Ajá. Ya se fue el objeto y el sujeto. Pues sí, parece que se está volviendo a ese asunto, porque tú tienes que, si se está utilizando la delincuencia como un método de descrédito. Pero tú sabes que en Nueva York, cuando hay un fuego en un edificio, el peligro mayor es el bombero. Sí, se porque lleva limpian con todo. Se llevan la caja. Sí. Y se quemó. El otro día estaban hablando de que el 9/11, el día 11 de septiembre, sirvió para rescatar un poquito el prestigio del personaje más desacreditado de la ciudad de Nueva York, que era el bombero. Porque se murieron huyendo del siniestro. Porque murieron. Ellos salían para salvarse ellos. Cuando se cayó todo. Bueno, pero dentro de toda esa podredumbre,
de toda esa tragedia, hay que pensar que no es el peor país del mundo. Que no hay mejor país. Que no es el peor país del mundo. Ah. Las escuelas están hechas, no hay maestros, pero las escuelas están hechas. Sí. Es así. Así. Es así. Los maestros no van a la escuela. Entonces hay un juez que lo sanciona. Lo sancionan y hay una huelga ahora. Y ahora van a dejar de ir más. Más maestros van a dejar de ir a la escuela porque sancionaron a unos cuantos. Usted, pero eso no es nuevo. Mira, tú recuerdas las tandas nocturnas que habían antes, ¿te acuerdas? Y que habían maestros y tandas nocturnas y ellos les encantaban que vengan los apagones porque así no había clase. O durante muchos años fue así. Los maestros nocturnos cobraban sin trabajar porque había apagones todos los días. Sí. Y cuando no hay apagones, matones que afectan la seguridad. Un problema. Bueno, lo que pasa es que mucha gente no sabe, no lo sabe, aunque nos vean todos los días, que uno termina hartándose también, ¿verdad? ¿Qué va? En la UAS se gradúan miles todos los años. Y dice, ¿a qué hora estudiaron? Porque ahora la huelga la hacen los profesores en la UAS. Sí. Ya los estudiantes no quieren huelga. Sí, pero yo conozco una persona que me dio la explicación, y que esos profesores de hoy fueron los estudiantes de ayer. Exacto, que están entrenados. Y saben cómo hacer rebú. Ese es su recurso, su método de lucha. Y lo llevaron ahora a otro nivel. Están en otro nivel. Ahora, ¿cómo se gradúan miles si no se trabaja nunca? Porque siempre hay examen. No, siempre hay graduados. Ah, ya. De ahí para abajo tú no sabes lo que pasa. ¿Cómo logran la formación para testimoniarle un documento? ¿A qué hora los enseñan? Después terminan empleados de los que se gradúan en la UNS. O sea, ¿qué pasó en Venezuela? Un golpe de Estado, químicamente puro. ¿Qué es un golpe de Estado? Cuando uno de los poderes del Estado desconoce otro poder u otros poderes. Generalmente otros, porque son tres los poderes del Estado: legislativo, judicial y ejecutivo. El más respetable de los poderes en toda parte del mundo es el Parlamento, porque es el que tiene representación popular. El más poderoso es el ejecutivo. Y el más discreto debería ser el judicial. Ahora, aquí se ha dado un golpe de Estado del poder judicial sobre el poder legislativo y representativo. Eso es lo que ha pasado. Eso llena la definición pura del golpe de Estado. Aunque en América Latina estamos acostumbrados a los golpes de Estado militares. Con apellido. Sí. Porque hay que definirlo, porque el guardia no es poder del Estado, pero tiene las armas en la mano. Tampoco se menciona la burguesía, que tampoco es un poder del Estado, la clase dominante, pero que determina los golpes de Estado. En los países donde hay un ejercicio de clases. En el caso de Venezuela hay una disolución de clases. El efectivo fue Fidel, porque Fidel triunfó con una simpatía pública, tumbando un gobierno detestable de Batista, sobre todo por reiterado. Batista estaba ejerciendo el poder alternativamente con otros partidos desde el 34, cuando tumbaron a Machado, en que él participó como sargento. Y todavía en el 60, pero estamos hablando de 30 años. ¿Y cuándo comienza el poder de Batista? En el 34. Y no, después, cuando deja de ser el sargento y comienza a ser el presidente. Él fue presidente por un tiempo, él fue el que promulgó la Constitución del 40. La Constitución mejor que se ha elaborado en América Latina en toda la historia. La Constitución del 40, con representación de todos los partidos, de todas las ideas, de todos los conceptos. Y luego lo entregó el poder al partido de Grau San Martín, que era médico, profesor universitario con muchísimo liderazgo, a quien sucedió Pío Socarrás, y antes de que eligieran un tercero, Batista, que era el tutor de la patria, dio el golpe de Estado del 52, del 10 de marzo del 52, tomó el poder. Es decir, que Batista lo que está 10 años en el poder. Del 52 al 6. 8. 8.
pero antes había estado 3 años, creo. Sí. No sé qué tiempo. Pero él era desde el 34 el tutor de esa patria, con derecho a veto sobre decisiones del poder. Y muchos de sus secuaces, pues naturalmente eran generales y mandaban por todas partes. ¿Y en Venezuela? Pero Fidel llega al poder, perdón que te interrumpa, llega al poder y barre con todos los estamentos de poder, las clases sociales, el ejército tradicional, la oligarquía, la oligarquía, la inversión, los extranjeros, la inversión de todo tipo, y hasta la iglesia, que era una iglesia de España, una iglesia que se acomoda a la independencia, no habiendo respaldado la independencia, como tutora de los españoles que se quedaron ahí, se homologaron, porque la lucha cambió, es como cuando hay un cambio de machete en la electricidad, de un enfrentamiento con España y su poder a un enfrentamiento con los americanos, porque los americanos intervienen en la guerra patriótica cubana y se establecen como tutores de la nación cubana con la enmienda Platt y toda una serie de condicionamientos. Entonces ya los españoles se olvidaron. ¿Y hasta dónde Estados Unidos fue el autor de la independencia cubana, de España? La independencia de España. Sí. Y la dependencia de ellos. Sí. Ah, ya. ¿Eh? Cambió la dependencia. Por eso que te digo, fusil y machete. Sí. En la misma operación. Un three-way. Un three-way. Se pasó de un objetivo anti-español a un objetivo anti-americano. Y alrededor de ese objetivo se generó una lucha que terminó con el triunfo de Fidel Castro. Yo me he atrevido a sostener, incluso ante amigos muy queridos cubanos que residen aquí y muy lúcidos, que la nación cubana no ha podido ser nación nunca. Primero bajo la tutela de los españoles, primero bajo la tutela de los americanos. Y después de Fidel Castro. Y después de Fidel Castro, que la endosa a los rusos. Porque eso fue un regalo a los rusos. Los rusos no estaban esperando ese regalo. Además, había muchos comunistas que le tenían reservas a Fidel Castro y que las expresaban. Me han contado que en Puerto Rico hay una señora, no sé si vive todavía, que durante muchos años estuvo recibiendo reportes de disidencias comunistas sobre el gobierno comunista de Fidel Castro. Y que ese libro está hecho, día por día, sobre cómo fue Fidel engañando a todo el mundo, incluyendo a los comunistas, a quienes sometió en aquel proceso a Marquito Rodríguez, alrededor de los acontecimientos de la toma de Palacio que dirigió José Antonio Echeverría, y que Batista exterminó completamente a todos. Entonces le achacaron a un militante de base comunista el haber negado auxilio a los que huían de la persecución de Batista, y en consecuencia Entonces Fidel borró todos los poderes tradicionales de Cuba, se lo llevó. Barrió. Y en ese camino es que va a Venezuela, de irse llevando poderes, sin la popularidad que tenía Fidel. Sin la popularidad, sin el arraigo, claro, que logró Fidel. Sí. Porque aquello fue una cosa, una epopeya, el mundo entero se sorprendió y se deslumbró con ese éxito. Y naturalmente se barrió con todo. Pero Venezuela ha ido más lento porque las clases sociales tenían más arraigo. Porque la definición de objetivos nunca se dio. Sí, pero ¿cómo es posible que personas pensantes, porque por más brutos que quieran presentar a Maduro, eso es un régimen, eso no es un invento? Entonces, ¿cómo hay gente que quieren emular, imitar, seguir ejecutando todos los errores que ya se comprobaron que se cometieron en Cuba? ¿Por qué quieren hacer una nueva Cuba cuando ya Cuba se demostró que no funcionó? Sí, pero el carisma de Fidel Castro fue quien pesó mucho y quien convirtió a Chávez en un hombre que no entendió el papel que debía jugar en la coyuntura, el que jugó un papel determinante en la vida venezolana. Porque no fue que Chávez triunfó, sino que la democracia se desgastó en Venezuela entre dos partidos que se disputaban el poder para vagabundear. Entonces, en el caso de Cuba también había un agotamiento del sistema partidario.
y por ahí se coló Fidel. En el caso venezolano, Chávez tenía la oportunidad de construir una nación con un esquema muy propio, el que le correspondía. No lo hizo. Fidel Castro pudo haber muerto a los 60 años en el poder también, si se acoge a la Constitución del 40, que él prometió mantener, porque su liderazgo era indiscutible. Su liderazgo resistía a todas las barbaridades que hizo. La prueba es que murió en su cama. Hace 10 años que Raúl está en el poder. Ve, Raúl, ve para allá que yo no puedo ir al trabajo hoy. Ve tú. Y dice que ahí es nadie, no hay alternativa política. No se ha generado alternativa política y social en la nación cubana. Ahora, una pregunta. No de qué vivía, porque se sabe que la subsidiaba la Unión Soviética. Hoy día, ¿de qué viven los cubanos, José? De la remesa. O sea, han generado un exilio exitoso que le permite un flujo de dólares destinado a viejitas y padrinos. Sí, pero y ya ya eso de primera generación que mandaban pesitos se murieron. Los nietos no van a seguir mandándole. Bueno, pero sí, hoy están mandando más que nunca. Hoy las remesas figuran en la economía cubana como factor determinante. Porque ya Venezuela no puede ayudar. No, de ninguna manera. Venezuela está de muleta. A Venezuela hay que mandar muletas. Pero tuvo un tiempo viviendo de Venezuela. Pero claro, tuvo 10 años viviendo de Venezuela. Se pegó de la teta que podía, que lo podía. Cuando Chávez fue la primera vez a La Habana, Fidel no lo recibió. Porque Fidel estaba muy bien con los adecos en el poder. Los adecos le estaban dando petróleo y ayuda petrolera. Acción Democrática. Sí, sí, Carlos Andrés le daba café. Sí, de un gobierno adeco fue que surgió la OPEP. Surgió la OPEP, fue López Alfonso, creo que se llamaba, sí. El ministro de petróleo. De PDVSA. De ministro de petróleo, de energía, y director de PDVSA, quien se inventó la OPEP, un líder mundial del concepto. Y luego, quien se inventó el Acuerdo de San José inicialmente, que es Petrocaribe hoy, fue un gobierno adeco también. Pérez Alfonso se llama. De manera que la relación de Venezuela con Cuba siempre fue muy fluida, sobre todo después que Fidel le sacó de allá a unos guerrilleros encabezados por el general que después fusiló, ¿cómo se llama? Para terminar el tema de Venezuela, eso no se puede sostener, eso que pasó ayer, ¿verdad? No, bueno, hay tantas cosas que no se pueden sostener que es asombroso que se hayan sostenido. Porque realmente eso todo el mundo pensaba que a la muerte de Chávez eso se desplomaba. Y no se ha desplomado. Porque no hay alternativa política. No sé, la oposición se esmeró en un esfuerzo que será memorable en la historia de la política mundial, en un esfuerzo por la institucionalidad. Se acogió a la institucionalidad mermada, truculenta, que impuso el chavismo, y dijo, por el camino de la institucionalidad es que vamos. No nos salimos de la institucionalidad. Y en el juego de la institucionalidad han perdido el juego. Porque hoy le han fracasado todos los planes. No sé si eso le da cierto arraigo en la sociedad y todo se puede virar. Lamentablemente, todo termina en el ejército. Todos van siendo seducidos por la fórmula militar. Y en el 58, cuando se tumbó a Pérez Jiménez, Wolfgang Larrazábal, que fue quien encabezó el movimiento, llamó a elecciones y estableció un régimen democrático sin mayor violencia y no se proclamó dictador de Venezuela. Pero eso no lo hacen todos los militares. El militar que dé el golpe luego no gobierna el país por 30 años, aunque sea por interpósita persona. Como Batista gobernó y tuteló a Cuba por 30 años. Una generación completa se va a ir. Una solución militar sería... La de Fidel fue tan grande que fueron dos generaciones. Una solución militar sería, vamos a decir, como hacia donde se ve que podría desembocar todo. O sea, una levantisca de los militares. Sí, pero hay lo siguiente. Así es que va a terminar. Yo tengo la convicción. Ayer hubo una confusión en la primera información de lo del Congreso.
dieron un golpe de Estado, pero como uno está acostumbrado a pensar en golpes de Estado militares, yo lo que pensé de una vez, los militares se tumbaron a sí mismos. Eso fue lo primero que yo pensé. Porque así es que va a terminar. Esa es una salida que va convenciendo a muchos venezolanos importantes de la única viable. Ojalá no sea la única viable. Pero Chávez dejó a una fuerza de contragolpe, digamos, de un grupo de civiles armados que son unos que se llaman colectivos, creo que hay en Venezuela, así que eso también es una situación a la cual parece que el gobierno no apuesta mucho. Lo que pasa es que en Venezuela hay algo que no se dice, por lo que estaba diciendo José Israel, que a veces las cosas más importantes de un país tienen algún tipo de veto, de decirse, y es que el poder, quien lo está manejando son los militares, y quienes manejan el patrimonio de Venezuela, las riquezas que tiene Venezuela son los militares. Ayer justamente me decía una persona que él tenía una posibilidad de conseguir algún combustible y que si él consiguiera cómo entrarlo al país, pues se hiciera millonario. ¿Y cómo así? Dice, bueno, porque yo tengo unas conexiones que me hacen que sacan combustible de Venezuela con destino a otro lugar y lo ponen en un barco, y en ese barco entonces se vende al mejor postor. ¿Quién lo pone en el barco? El que tiene el control de la autoridad ya. Y eso es regular. Así que, como dice José, ojalá que no caiga en esas manos. O que si caen en esas manos, esos militares tengan a Wolfgang Larrazábal como modelo de una presencia militar en un momento delicado del país, pero que no pasa de ahí, de darle solución al momento delicado. Ni siquiera los que lo hicieron bien hicieron lo de Larrazábal. En Perú tuvieron el caso de Velasco Alvarado, que lo hizo pero se quedó. Sí. ¿Verdad? Y se cubanizó. Sí. De que el Archivo General de la Nación recibió unos discos compactos con 134,000 documentos con la visión que tenía el Estados Unidos de República Dominicana recopilada entre el 1837 y 1959. Eso sirve para acceso a la gente que estudia ese periodo histórico, pero uno se tiene la pregunta, oye, ¿no será una información quizá sesgada o quizá demasiado influenciada por lo que ha sido la imagen o los propósitos de Estados Unidos con República Dominicana? Naturalmente eso es lo que contiene. Es la comunicación de los diplomáticos americanos y funcionarios americanos acreditados en el país, probablemente incluyendo de seguridad, sobre los acontecimientos políticos de cada momento en la República Dominicana. Sí. Bernardo Vega, que ha trabajado todo el periodo de Trujillo y los americanos, que son 30 años muy jugosos, le ha permitido publicar muchísimos libros, ha sacado conclusiones muy importantes sobre conflictos internos de la República Dominicana. Por ejemplo, en un libro de él donde aparece que se firmó la pastoral hoy y que Pittini pidió la baja al día siguiente. Eso es un hecho político que se vino a conocer el otro día. Sí, pero hay algo que hay que conocer, lo que tú estás preguntando, y es que si tiene algún objetivo dar esos papeles en este momento, y es lo siguiente: Estados Unidos no cubre cosas, ellos no tapan acciones del pasado siempre que no influya en la política actual, por lo que ellos dan un tiempo para desclasificar papeles. Pero lo que pasó en el 24, tú puedes estar seguro que ellos lo van a pasar íntegramente, ¿En el 24? sin ninguna edición. ¿Qué 24? En Del el 1924. La primera intervención. La primera intervención. Terminó en el 24. Sí, del 16 al 24. ¿Que lo van a dar entero? Yo supongo que sí. Sí, pero depende del archivo que tú toques. Porque si ese archivo es del Departamento de Estado, que es normalmente el que se ha manejado. En el ¿Y caso, cuál es el otro? ¿El del Congreso? Señor, de la Infantería de Marina. Ya. Porque el Y acontecimiento... hay archivo en la... Pero claro, en toda parte hay archivo. Eso es una cosa de Estado.
Lo que pasa es que hay archivos que se pierden, hay archivos que se colocan donde no es, pero hay que saber o leer. Sí. Fíjate, tú ves los documentos que Bernardo Vega publica en su primer libro sobre República Dominicana y Estados Unidos en el 30. Y tú dices, bueno, pues Trujillo no era viable, porque Somerville estaba aquí en la embajada y estaba un Cabot Lodge, uno de los Cabot Lodge, de la familia más aristocrática de Estados Unidos, y otros funcionarios, todos los cuales eran hostiles a Trujillo. Todos los documentos que hay ahí, dicen, ¿y cómo fue viable? Sin embargo, muchos años después, localiza el mismo investigador el archivo personal de un infante de marina de alta jerarquía, de lo que tuvo aquí, no recuerdo el nombre, porque alguien que ve su trabajo se acuerda de él y dice, mira, ese archivo está disponible en tal sitio. Él lo donó a su... ¿Y qué decía ese infante? Ajá, y ahí está todo. Ahí, en ese segundo tomo que él publica 20 o 30 años después, sobre Haití y la República Dominicana en el 30, República Dominicana y Estados Unidos en el 30, tú entiendes dónde está la viabilidad de Trujillo, en el apoyo de la infantería americana. No lo apoyó el diplomático, el caso pero lo apoyó el dominicano militar. no era del Departamento de Estado en esa época. Era de los militares. Era de la infantería marina. Entonces ahora hay que ir a otros archivos, pero eso no le resta mérito a lo que se ha recuperado. ¿Quién recuperó eso? ¿Quién supo que eso estaba disponible? Bernardo, que trabaja esas cosas. Y el financiamiento para copiar eso lo dio la Casa Vicini, por solicitud de Bernardo. Sí. Y la decisión de ponerlo en la Academia de Historia, que tal vez fue la primera, después se varió a ponerlo en el Archivo General de la Nación, que es el sitio donde los papeles muertos deben vivir. Ya. Una pregunta, ¿qué papeles donó un organismo internacional y lo puso disponible? Que veo ahora que están diciendo que las Naciones Unidas o la OEA, alguien dispuso liberar de todo unos papeles que aparecen en internet, disponibles para todo el mundo. Gracias a la transparencia se liberan muchos papeles, pero hay pero otros fue un regalo que hicieron al mundo, así que dicen los que mandan mensajes. Esos fueron los de Julian Assange, los de Wikileaks. No será, sí, hay niveles, porque hay el nivel chismográfico con Wikileaks, y hay el nivel del interés del estudio de la historia. Hay un tema, José, que yo quisiera tratar, y es ¿hasta dónde un gobernante latinoamericano y específicamente de República Dominicana es responsable de las acciones de sus funcionarios, si puede alegar ignorancia, si puede decir que las cosas malas se detienen en la puerta de mi despacho, en fin, hasta dónde las cosas pueden llegar, deben de llegar siempre hasta las últimas consecuencias? Las últimas consecuencias siempre se eligen. Hasta a donde lleguen es la última. Esa es la última. Pero no hay otra después de lo que llegaron. Ahora, hay un principio general que dice que la ley se presume conocida. Tú no puedes alegar el desconocimiento de la ley, y mucho menos cuando tú eres el Poder Ejecutivo. Ahora, cuando hablábamos del caso venezolano, hay un detalle que no observamos, pero que un amigo muy querido me llamó y me lo recordó. Es el hecho del desgaste de los partidos políticos. En Venezuela, los dos grandes partidos que se solidificaron mucho a raíz del golpe de Wolfgang Larrazábal contra Pérez Jiménez y la restauración del sistema democrático, Acción Democrática y el Social Cristiano Copey, ya estaban repitiendo candidatos. Ya Carlos Andrés Pérez había repetido. Ya el padre de la democracia cristiana venezolana, Caldera, había repetido. Y estaban impidiéndole a las nuevas generaciones participar en la vida política a esos niveles. Eso es sumamente peligroso, el eructo político, porque el liderazgo político tiene mucho que ver con las generaciones.
Tú no puedes pretender a los 80 años ser líder de los jóvenes que hoy emergen a la vida pública. Eso no es verdad. Hay casos como el de Fidel, que barrió tan profundo y impidió la formación de todo tipo de poder interno bajo su mandato, que naturalmente se perpetúa. Pero cuando tú piensas que hasta la Unión Soviética cayó, porque no logró que sus instituciones se convirtieran en instituciones de la nación, tú piensas que no tiene validez la eternización de los liderazgos. En el país dominicano de hoy estamos en una situación muy peligrosa al respecto. La institucionalidad que se ha esparcido en muchos aspectos menores se ha debilitado en los aspectos políticos. Hoy los dos partidos que pelean en este país son Danilo y Leonel, no nos perdamos. Dos tendencias del PLD enfrentadas a nivel de que hay síntomas ya de que se está entregando al circo la tendencia de Leonel, porque algo hay que entregar en el caso de Odebrecht. Y ya vemos detalles de cómo ese circo se está organizando. Ese es el enfrentamiento. Lo otro es la verdolaga. La verdolaga está alimentada por el empresariado, como el empresariado alimentó la oposición a los partidos existentes en el caso venezolano. Fue Fede Cámara quien hizo el juego que terminó con Chávez. De manera que no juguemos, no se puede jugar con una alternativa de estamento. No, la democracia es un juego libre de ciudadanos, donde tú tienes que elegir de verdad, pero no impuesto por estamentos sociales que en definitiva lo que defienden son sus intereses. Y la verdolaga esa que está creciendo mucho, hay que ponerle el ojo, porque tiene el aliento empresarial. ¿De dónde sale toda esa camiseta? Tú te inscribes ahí, te entregan tu camiseta, tu mecha, pancarta también. Y tu pancarta impresa. Sí. Ya no en serigrafía, con métodos más profesionales. Sí. Pero yo veo también que, de lo comentaba al principio del programa, de que parece como que el gobierno no está enfrentando correctamente el asunto, porque eso de prohibir a gente que vaya a un meeting con una ropa verde puesta, o que vaya a un encuentro público como una actividad como lo del 30 de marzo. Todo eso es una chapucería, porque se están manejando cosas que no se tenían en cuenta. Y entonces se está improvisando mucho. Se está improvisando en la verdolaga, por un lado, que deja ver el refajo empresarial. Ya no es un refajo, una cretona. Sí. Está para ahí. Ayer una artista que tenía mucho que no grababa, que era Rita Indiana, usted creo que sabe quién es. Rita Indiana, que es una folclorista, periodista también, que tiene mucha influencia, habla mucho tiene mucha creatividad. Y me sorprendió mucho el despliegue que tiene una canción contra la corrupción que compuso. Tan pronto la puso al aire, ya yo veo que hasta el periódico El País en España se hace eco de esa producción. O sea, son cosas que lo ves fuera de lo común y te das cuenta de que quizás puede haber algún apoyo extra para una causa, y sobre todo con una artista que no es de las más conocidas ni más respaldada por una discográfica. No, pero ella es una marginal siempre ha sido marginal. Ella se ha identificado con toda la marginalidad, con todas las causas minoritarias, vamos a decir. Eso es su línea personal. Sí, de manera que enfrentar la corrupción con la participación de su... Sí, pero le dio un himno a la causa ya con esto. Cuando Johnny Ventura hizo merengue sobre la causa PRDista, vamos a decir, de la época. Bueno, eso es parte, pero Johnny es músico. En eso era que él podía participar en la vida pública. Claro. Con el tabaco fuerte. El tabaco es fuerte. Sí, pero hay algunas. Tú no sabes si el tabaco era Balaguer o el tabaco era Peña, ¿no? Sí. Pero hay algunas cosas de que hay un paso. Balaguer era Andullo más bien. Hay un paso difícil, que es, por ejemplo,
la participación de sectores que realmente o no quieren o no pueden o tienen necesariamente que manejarse a cierta distancia del poder, pero no quieren ese poder. Y es cuando dice José que resulta extraño que cuando tú vas y te inscribes en la verdolaga, pues resulta que te dicen, ven, inscríbete, mira tus instrumentos, así como cuando tú te inscribes en una universidad, te dicen, mira, este es el logo de la universidad, pónsele esto al carro, este es el parqueo, el qué sé yo qué, y esto es la lista del libro. El asunto es que a veces se da un pasito más allá del que debe irse, y tú ves cómo, en el caso de lo que decía Tomás Castro, de una organización que participó en la modificación de la justicia y la Constitución de la República, y que después se quedó con un picoteo haciendo gestiones judiciales en algunos casos. Es decir, el presidente Fernández hace las grandes modificaciones, pero Radamés Jiménez parece que recoge algunas frutitas que quedaron de la cosecha. Ahora resulta que cuando nombran una comisión para investigar Catalina, la impugnan unos sectores, bien, pero otros impugnan hasta la firma que va a auditar. Entonces, todo lo que salga de ahí va a ser impugnado porque se está buscando la cabeza, que es la de Danilo. Pero si tú coges las declaraciones de esta semana y ves que el doctor Moreno, en su artículo regular del Diario Libre, dice investigación penal, juicio político o renuncia de Danilo Medina. Ya no tiene ningún problema y se equivoca y tira eso ya. Ahí está la cretona que dice José. Se vio ya que el caso de la verdolaga no es de los verdes que quieren la impunidad, sino se está buscando poder. Entonces, el hijo de Claudio dice que hay que formar un Consejo de Estado para sustituir este gobierno. Entonces ya, ahora lo que hay que buscar no es quién es el subcomandante Marcos, sino quién es el comandante. Porque donde hay un subcomandante es porque hay un comandante. Sí. Y es el único caso que el subcomandante era el jefe y nunca se dijo quién era el comandante. Nunca. Nunca. Y se disolvió eso. Sí. Resultó que era Rubio el subcomandante. Marcos se quitó las cosas. Y dijeron que hasta el obispo de Chiapas era el comandante. Otros dicen que estaba en Washington. Y hay que ver quién es el que financia el movimiento, porque eso cuesta, es movilización. Todo el mundo sabe que mover gente cuesta dinero. Y que nadie hace política gratis. ¿Perdón? Y que ya nadie hace política gratis. No. No, pero es que uno mueve gente si no le paga. Es que el asunto es... Y le da comida y le da bebida. No se mueve. Es que hay gente que sabe, que ya aprendió, de que con una promesa de un cargo no se puede hacer política, ¿no? Que tiene que ser lo cuarto ahí constante y sonante, que promesa posible, lo más probable con tanta gente que hay que atender. Pero Carlos, lo que está diciendo José, nosotros lo hablábamos ayer en otro aspecto, que era en el aspecto militar. Nadie se mueve si no le pagan o por un interés. Pero no es que sea interesado, es que el país es otro. Y ya tú no puedes hacer una protesta en el Parque Colón y irte a comer para el Arzobispo Porte, porque esa no es la ciudad. ¿Tú entiendes? Tú ibas a una protesta al Conde y te iba a comer para la Avenida Mella, Jorgito Lleara y Nemén y una cantidad de personas. Y el MEN se iba para la Barahona, le quedaba todo. Pero te voy a poner un ejemplo. El caso de meter 7,000 hombres a la capital adicionales. Si tú colocas un hombre de 7 de la mañana a 7 de la noche en un camión, en una camioneta, en lo que sea, y lo coloca en una esquina o en un puesto, sin moverlo,
tú tienes que meterle 500 pesos en los bolsillos. Tú tienes que darle 500 pesos porque ese hombre tiene que beber agua y comer. Ahora, ¿qué pasa si no le da eso? Que entonces él al delincuente le va a pedir para comer. Le va a pedir al delincuente para comer. Entonces es muy difícil usted poder, sin recursos, ni hacer una marcha verdolaga, ni hacer un patrullaje. Pero además hay gente ya reservando palcos, para el juego. ¿Perdón? Sí. De esa gente hay gente reservando palcos ya para el juego. Sí. Sobre reserva de palcos hay dos niveles. Sí. La de los que ya llegaron y de las que marchan verde. Miguelito la está pasando difícil porque no ha podido cumplir la reserva de palcos. Miguel Vargas Maldonado. Sí, no tiene, una secretaría no le da para todo. No, que no da para, no, es que no hay cupo. No, y además... Tú tienes que empujar a otro para meter pero el tuyo. además, en el caso específico de la Cancillería, todavía hoy, quien tiene la última palabra es el presidente. Y el presidente tiene compromiso con su gente. Y mucha de esa gente tienen un asunto que mucha gente no lo entiende. Tú sabes que la mayoría de la gente de Leonel Fernández fueron nombradas por Danilo cuando era secretario de la presidencia. En las dos instancias. Sí. Porque fue secretario de la presidencia Sí, dos veces. Y ahí entonces, fue que hicieron los nombramientos. Y además Leonel no le importa mucho eso. No le importó mucho eso. No. Pero la rabia que cogieron muchos periodistas cuando Leonel buscó a Roberto Casá para el Archivo General de la Nación fue terrible. Ese hombre no es de nosotros, ¿qué es lo que está buscando? Sí, pero quien puso o cuando puso a Carlos Dores en la Sí, pero quien en la puso a oficina que Roberto lo Casá ahí fue Miguel Coco, que convenció a Leonel de que lo ponga ahí. Porque Miguel era más político que ellos mismos. Sí, seguro. Miguel de muchas cosas fue el autor. No, esa alianza no se hubiese dado con Balaguer sin Miguel. Si Miguel Coco fue el alma de esa alianza. No, yo lo sé. Fue el autor intelectual de ese hecho. Sí. Sí. Tápate la nariz y coge para allá. ¿Perdón? Tápate la nariz y coge para allá. Bien, vamos a invitar a los amigos televidentes a que la revista 110 la vean en el mejor programa, en el mejor canal del mundo entero. Coral 39.8. Me parece que en La Romana movieron un poquito algunos canales, pero no sé si fue en Coral o en otro canal, en Aster o en otro canal.